Hola, en Halberd Studios, donde trabajo, hay mucho que celebrar por el próximo lanzamiento de 9 Years of Shadows en Switch y el anuncio de nuestro nuevo juego, Mariachi Legends. Así que estamos haciendo un giveaway especial para que vayas al Twitter de Halberd Studios y descubras cómo puedes ganar. Cuando vemos a los videojuegos como una de las industrias más redituables y cargadas de sentimientos en las obras que entregan, al igual que otros medios de entretenimiento que han existido, cuando vemos a los videojuegos como uno de los más grandes monstruos del entretenimiento mundial y como un medio que comprueba que puede tener una narrativa completamente única por la simple razón de que existe interacción del jugador con el producto, cuando vemos que se creía que solo iba a ser una moda pasajera de los años 70s y 80s, es difícil poner un punto exacto en la historia de por qué llegamos a este punto en el que estamos con los videojuegos. Hablar sobre cuál es la época más importante de los videojuegos es interesante, porque para muchas personas la mejor época es cuando ellos eran chicos, y lo entendería. No hay argumentos contra eso. Pero hay un periodo en el que podemos remarcar un conjunto de eventos que parecen que fueron hechos sin querer, pero no fue así. Baldur's Gate, Pokémon, Unreal, Gran Turismo, Sonic the Hedgehog, Resident Evil, The Legend of Zelda. Es fácil reconocer estos nombres como franquicias que todavía se mantienen muy relevantes en la actualidad. Juegos como Half-Life, Medieval, Metal Gear Solid, Banjo-Kazooie, Grim Fandango, Spyro, Thief, Tenchu, Xenogears, Castlevania Symphony of the Night o StarCraft quizás no hayan tenido entradas recientemente o algunos de estos ni siquiera secuelas, pero incluso si nunca los has jugado, son nombres que hemos escuchado alguna vez y sus influencias siguen vigentes en otros videojuegos. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos títulos? Y bueno, como ya deberías saber por estar viendo este video, todos los que mencioné definieron su estándar en 1998. 1998 fue el año de las primeras veces de casi todo, y el año en el que secuelas importantes existieron. Fue uno o el año más importante para el crecimiento de la industria. Tal vez pueda esto llegar a ser sorpresa para algunos, pero quiero que se pongan en contexto conmigo para esto. Los videojuegos ya no eran una industria nueva para este entonces, y desde su nacimiento, la experimentación siempre lo había estado acompañando. Muchos de los primeros desarrolladores en consolas caseras y PC tuvieron el mismo cambio radical que todo el mundo tuvo que dar el salto hacia el 3D. Los 90s fueron muchas cosas, pero una de las grandes cosas que podemos decir sobre la década es que eran años con ansias de dar un salto. Y no solo me refiero a los videojuegos, todo era prueba y error. Queremos combinaciones antes imposibles, queremos Looney Tunes con estrellas de básquetbol, queremos animación que comenzaba a desafiar a otras películas en los premios de la Academia, estéticas inusuales que se hicieron icónicas en el futuro, cinematografía que comenzó a poner el estándar actual en efectos visuales, música que rompía el estereotipo de lo que se consideraba música o no. Todo se permite aquí. Y simplemente es la década en la que nada estaba escrito en piedra. Hideo Kojima de Metal Gear Solid o Shigeru Miyamoto de Mario y Zelda eran desarrolladores que en ese entonces entendían el espacio 2D de la industria que ya habían hecho. Pero por el otro lado, John Carmack y John Romero comenzaban con otras experimentaciones que no se pensaba posible antes en 3D, como Doom. Curiosamente, desde 1995 hasta inicios de los 2000 se cruzaron dos tipos de filosofías en los videojuegos. Algunos desarrolladores buscaban correr hacia el 3D, mientras que otros querían quedarse y madurar todavía más el 2D. Por eso había juegos como Castlevania Symphony of the Night y toda la ola de juegos en 32 bits. Y pues el resto de la industria, todos querían llegar al 3D. Para 1998, varios de los desarrolladores que ya tenían experiencia haciendo juegos 2D, como los que estábamos mencionando, ya habían empezado a hacer los primeros juegos con una nueva dimensión. Estos primeros juegos en 3D llegaban a tener resultados volátiles, a veces buenos, a veces no tan buenos. Todavía estaban entendiendo cómo trasladar lo que ya sabían, pero por el otro lado, la audiencia ya comenzaba a esperar historias más sofisticadas y la audiencia estaba cada vez más familiarizada con conceptos sobre el procesamiento gráfico que igualmente ya comenzaba a ser algo normal desde mediados de los 90s. ¿Qué va a ser de los juegos después de Mario 64? Esa era la pregunta de muchas personas después de 1996 y después de haber dado un salto y muy importante en una de las franquicias más importantes de la industria. En 1997, después del lanzamiento de este juego que estamos diciendo, Shigeru Miyamoto entró al desarrollo de un videojuego llamado The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Un videojuego que no se había intentado hacer antes de ninguna forma en Nintendo. Lo obviamente importante de Ocarina of Time es el revolucionario resultado que logró en la franquicia y como tal en toda la industria. Pero por mucho tiempo no parecía que iba a pasar esto durante su desarrollo. Por mucho tiempo, Ocarina of Time solo era una serie de experimentos de 5 departamentos diferentes que ahora lo podían hacer gracias al 3D. Había cientos de ideas de cada director en cada departamento. Todos y cada uno estaban emocionados por el futuro y la libertad que ahora les daba la tecnología en 3D y cómo esto se empezaba a trasladar en Zelda. Y no me malinterpreten, yo estaría igual si fuera uno de esos. Pero Miyamoto explicó en una entrevista que en lugar de buscar sacar todo lo que ya habían hecho en ese entonces, que ya era muchísimo lo que habían logrado en solo un año, él se dedicó a decidir qué sería cortado del juego y decidir cuál sería el enfoque a todos los departamentos. Porque a fin y al cabo, tenían que sacar un videojuego vendible y fácil de entender para todo el público. Y lo más importante, que tenían unas expectativas enormes en ese entonces para Zelda. Que bueno, eso sigue siendo lo mismo. Se necesitaba una visión clara y saber cuál era la meta. Y a pesar de que esto que acabo de decir suena como potencial desperdiciado, es probable que Ocarina of Time no se hubiera convertido en lo que terminó siendo, ni hubiera sido considerado como uno de los mejores juegos de la historia. Y así como Nintendo llegó a esta conclusión y maduración del 3D Nintendo con Ocarina of Time, curiosamente otras empresas comenzaron a coincidir que los juegos necesitaban un enfoque claro para el todavía reciente 3D, pero en diferentes tipos de juegos. Para 1998 ya existían los pioneros de los first-person shooters que revolucionaron la industria como Doom, Wolfenstein y Quake. Pero una nueva compañía llamada Valve comenzó a darse cuenta que muchos videojuegos de acción, ahora en el nuevo 3D, se estaban enfocando únicamente en el poder gráfico en lugar de lo que el gameplay podía hacer. John Carmack de Doom llegó a decir que la historia en un juego es lo mismo que la historia en una película que se espera que esté ahí, pero no es importante. Pero Valve no pensó lo mismo que esto, gracias al cielo. Aquí es cuando llega la idea de alguien que dice: ¿qué tal si puedo crear una narrativa en absoluto tiempo real y que tome en base a los first-person shooters? Y así nace Half-Life. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Uno de los juegos con más influencia en la historia de la industria por comenzar a borrar la línea entre la interacción y la narrativa. Por el otro lado de los shooters en PC, la primera versión del famoso engine de Unreal salió con el primer shooter de Epic con el nombre de Unreal. Ya saben, el juego hecho por Epic, que sí es hecho con el propio engine de los mismos de Epic, que desarrollan desde hace casi 30 años, estoy viendo Unity, y aparte del cual puedes aprender a usarlo cuando quieras desde ese entonces. Y hablando de que puedes aprender cuando quieras, no tienes excusas porque puede ser justo ahora, gracias al patrocinador de este video. La Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología es una escuela internacional que da cursos online de todos los temas que se te puedan ocurrir para cualquier tipo de creación. De creación de videojuegos con Unreal, como estamos diciendo, de programación, de game design, de modelado en 3D, incluso cursos de moda, de diseño, de marketing y muchos otros más. Los cursos siempre son dados por profesionales y están hechos para cualquiera que ande buscando su primer trabajo, quiera emprender o quiera especializarse en lo que está haciendo. Pero lo bueno es que no todo es teoría. El 80% de los cursos son prácticos y avanzas a tu propio ritmo. Además de que aquí tienes tutorías personalizadas para que te ayuden a conseguir trabajo, a mejorar tu currículum y a prepararte para tus propias entrevistas. Y si todo esto te está interesando, te tiene que interesar todavía más esto, porque si le das clic en la liga de abajo que te estoy dejando aquí en la descripción, te van a dar 55% de descuento en cualquier curso que tú escojas con el código CHAMP55. Se lo repito, 55% de descuento con CHAMP55. La verdad es que ya deben de saber que cuando yo tengo un patrocinador es siempre para algo que les pueda ayudar a todos, y esto igualmente es una gran oportunidad para todos. Además de que nunca es tarde para empezar algo que quieras hacer. Muchas gracias a la Escuela Británica de Artes Creativas por patrocinar este video y espero que tú aprendas lo que quieres hacer ya. Pero regresando a 1998 con el primer Unreal, esta fue la competencia directa de Doom y Quake y del mismo Half-Life. Y no solo tenía gráficas raramente vistas en un producto comercial, sino que sirvió para la creación de un espacio de desarrollo que consecuentemente dio pie a cientos de futuros juegos durante más de 20 años, hasta llegar a todos los creados con el mismo engine, ya saben, de Unreal, cosa que ya fue utilizada por otras compañías o por ellos mismos hasta llegar a Fortnite. De aquí nacieron muchos de los mods que conocemos hoy en día. Y Unreal es el juego que famosamente decía: así es, esto es un screenshot. Y sí, yo sé que se ve como algo prehistórico, pero esto era lo impresionante de ese entonces.
Lo que me fascina analizar en retrospectiva de este año es que era una época que aún seguía siendo de experimentación, pero triunfó en tantas cosas en común. Y aunque algunos triunfos no tuvieron los resultados en ventas que se esperaban, como los grandes juegos 2D de la época como Symphony of the Night, Xenogears, Suikoden 2 o Legend of Mana en el 99, fueron influencias futuras. Pokémon en 1998 tomó al occidente por sorpresa al ser un juego que no te pedía vencer a un villano, te pedía ser la mejor versión de ti mismo, pero con una estrategia de mercado brillante. Compañías que eran expertos en experiencias point and click en 2D como LucasArts dieron al salto al 3D como los demás, pero su acercamiento me encanta porque decidieron quitar cualquier interfaz de la pantalla y reemplazarlo con objetos que tú interactúas de diferentes formas para hacer una experiencia más limpia y lo más inmersiva posible. Este resultado, que es Grim Fandango, es el juego que inspira a muchos más, como todo lo que se convirtió en los juegos de Telltale o Life is Strange, por ejemplo. Y ya he hablado anteriormente de la influencia de Banjo-Kazooie en el canal, pero si Mario 64 fue quien dio los primeros pasos para un plataformero 3D, Banjo en Nintendo 64 y Spyro en PlayStation 1 fueron quienes los convirtieron, cada quien a su manera, en los Collectathon, y quienes influyeron en muchos juegos futuros, no solo plataformeros, sino juegos de acción en general. Después de muchos intentos y hasta de consolas fallidas, Sonic Adventure fue quien tradujo las mecánicas 2D a 3D y, aunque parece que en algunos aspectos han sido cambiados a lo largo de la historia, este ha sido siempre el pilar de todos los desarrollos futuros de la franquicia. Y a pesar de la fama que se le ha impuesto a la fuerza por la industria e incluyéndome yo por mera ignorancia y soberbia, esto es una de las mejores traducciones que muchas franquicias quisieron hacer en esta década por el esfuerzo que significó convertir algo tan volátil como un gameplay de este estilo, y porque dejó todas las bases para sí mismo en el futuro. La creación de los juegos de sigilo como los conocemos hoy en día es curiosa, porque a pesar de que ya existieron juegos con mecánicas relacionadas al sigilo, como tal el género no existía hasta que llegó 1998. Lo que ahora conocemos como Splinter Cell, Sly Cooper y ahora cientos de juegos de acción que incorporan mecánicas de sigilo como algo por default, nace por 3 juegos: Tenchu, Metal Gear Solid y Thief. Tenchu es un juego publicado por nada más y nada menos que por From Software, y se notan las influencias futuras para Dark Souls y Sekiro. Este juego tiene como enfoque eliminar a los oponentes desde las sombras. Introducía la mecánica de las muertes por cinemática que muy comúnmente vemos en juegos futuros, de otras franquicias de hecho, y la forma de subir a los techos para ocultarte, que otros juegos como los juegos de Batman lo hicieron. Después de haber sido director de 2 juegos, Hideo Kojima había dicho que había acabado de hacer juegos de Metal Gear, pero el 3D le dio una razón para continuar con la franquicia y, en parte, rehacer muchas de las cosas que quería hacer en primer lugar cuando desarrolló sus primeros juegos. Antes de eso, Kojima planeaba enfocarse en juegos narrativos como Policenauts, pero decidió poner en práctica lo que había aprendido ahora con Metal Gear Solid. A pesar de ser la tercera parte de la franquicia en ese entonces, Metal Gear Solid en muchos aspectos es una reinvención de la idea original de Kojima para contar una historia mediante un videojuego. Kojima siempre ha sido un director inusual, lo sabemos, pero lo que pasa es que se toma muy en serio lo que es ser un videojuego, al punto de ser prácticamente una parodia, al mismo tiempo que cuenta su historia de manera cinematográfica. Y eso es lo que le interesó del 3D, y eso fue su principal enfoque, haciendo un juego que creo que todos sabemos la gran influencia que sigue teniendo al día de hoy. Por el otro lado, Thief fue pionero de usar la mecánica de luz y sombra que es básica hoy en día. De hecho, no sé cómo a nadie se le había ocurrido, pero sí, empezó aquí. Este juego fue quien inspiró por completo a Dishonored y muchos juegos first person shooter de acción. Lo que hace interesante estos 3 ejemplos de sigilo es que salieron a solo meses uno con otro, así que significa que fueron hechos al mismo tiempo, y todos ellos llegaron a las mismas conclusiones de lo básico que deberían ser sus juegos. Sabían que las reglas tendrían que ser las mismas para funcionar, y la industria tomó lo que hicieron estos 3 juegos de ese entonces en adelante. Por eso se dice que aquí nacieron los juegos stealth. Desde una muy temprana edad, un aficionado del automovilismo, piloto y entusiasta de la tecnología, Kazunori Yamauchi comenzó a desarrollar varios juegos de carreras en la reciente consola PlayStation 1, porque tenía una muy simple idea. Quería recrear la sensación perfecta y completamente elegante del manejo de un auto de carreras para todo el público. Y después de 5 años de desarrollo y con muchas dudas por parte del mismo Sony, Yamauchi lanzó Gran Turismo, que al poco tiempo de lanzamiento cambió de ser un juego a ser considerado por la misma industria como un simulador, el cual incrementó no solo el valor de los juegos enfocados en los gráficos, sino en futuros productos de carreras de todas las compañías.
Desde el nacimiento de los RPGs, todos los juegos siempre trataron de imitar la libertad de Dungeons & Dragons, y Baldur's Gate fue el primero en traducir un sistema así de complejo en un conjunto de reglas para un videojuego sin dejar de sentirse como un Dungeons & Dragons. Este año fue cuando BioWare comenzó con los RPGs y con este juego definieron lo que sería su propia fórmula en BioWare, en juegos futuros como Mass Effect o Knights of the Old Republic, por ejemplo. Pero cuando hablamos de todos estos ejemplos y cuando los vemos en retrospectiva y después de que me escucharon en todo este video, ¿por qué buscamos todos la excelencia en algo tan trivial como jugar? Es raro ver la industria para atrás cuando muchos de los juegos actuales ya lo tienen todo por sentado. Muchos de nosotros como jugadores esperamos que los juegos tengan cosas por default. Pero lo que se me hace fascinante de todo esto es que había una época en la que se esperaba estar sorprendido en lugar de que se nos cumplieran las expectativas. Pienso mucho en eso, ¿saben? En un momento de la historia de los videojuegos, todos congeniaron y todos coincidieron para dónde tenía que seguir el rumbo de los videojuegos, y parece que simplemente fue todo por casualidad. Pero si vemos todo en perspectiva, comienza a sentirse que tenía que pasar en la historia. Querían que esa excelencia pasara, en la que dijeron todos los desarrolladores, ya sé qué tiene de especial los videojuegos sobre cualquier otro medio. Entendieron que podía ser igualmente maduros que las películas, que podían ser igualmente maduros que la música y la literatura, pero teniendo todavía su propia identidad y todo más, asegurando un lugar de ese momento en adelante. Ya no eran solo videojuegos, eran medios interactivos. Aunque dijimos que el mejor año de los videojuegos es subjetivo, dependiendo de la nostalgia claramente, pocos se comparan con el nivel de avance no solo en tecnología, sino en el avance del diseño de mecánicas y el entendimiento de los juegos como obras únicas interactivas. Eso eran los experimentales años 90 y sobre todo 1998. El año donde todos se dieron cuenta cómo tienen que sentirse los videojuegos de ahora en adelante. El año donde los videojuegos maduraron. Muchas gracias a todos por ver este video. Trabajen duro, pero nunca dejen de jugar.